Amado hermano, le esperamos en este su programa Un Minuto Basta con el tema central, la mente de Cristo. Jessica, ¿lista para trabajar? Tremendo tema. Así es, no te muevas de tu lugar, no te puedes perder este programa. Un Le minuto esperamos. basta. Bendiciones. Amado hermano, bienvenido a este su programa Un Minuto Basta. El objetivo central de este programa es proporcionarnos mutuamente herramientas bíblicas que nos permitan crecer en el momento de crisis, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral. Hoy trabajando con la pastora Jessica. Jessica, bienvenida a esta parte del programa, pues medular, trabajando el tema central, la mente de Cristo. Un tema fascinante, Martín, de verdad que yo pido que esta tarde, este momento en el que tú estás escuchándonos, por favor no te muevas de tu lugar, asegúrate que el Señor hable a tu vida. ¿Cómo lo puedes asegurar? Es poniendo atención y sobre todo desde tu entendimiento escuchar todo esto, porque el Señor va a hacer algo con tu vida y con la nuestra este día. Prepárate. Así es, amado hermano, pues presentar un tema, Jessica, más allá de la postura normal de todo cristiano, que ese es el objetivo, ¿no? Tener esa mente de Cristo y trabajar en nuestra vida común y en nuestra vida cotidiana, el saber pensar, razonar y actuar como Jesús, el Hijo de Dios. ¿Te has preguntado tú alguna vez si en verdad lo que tú dices y haces concuerdan con la mente de Cristo? ¿O crees tú que es en automático como uno a veces trabaja este amor en Cristo? Fíjate que es una práctica que yo he hecho, Martín, y que me da mucho gusto que me preguntes, porque siempre que hay una situación que Jessica no puede controlar, o se sale de lo que Jessica puede hacer, o puede Jessica reaccionar de cierta forma equivocadamente, yo me hago la pregunta, si estuviera Jesús, ¿qué estuviera haciendo? Y es algo que desde que llegué a los pies de Cristo practico y bueno, normalmente Jessica sale perdiendo, ¿verdad? Porque no es a la manera que yo quiero, sino es a la manera de Dios, pero fíjate que es algo que he hecho desde hace muchos años y es algo que, te repito, que para Jessica pues no le ha funcionado porque no hace su voluntad. Claro. Pero creo que me ha llevado a evitar errores innecesarios. Sí, porque uno quisiera entender que, bueno, ya acepté a Jesús en mi corazón y a partir de este momento yo ya tengo la mente de Cristo, y no, automáticamente no pudiera ser, porque estamos hablando de un proceso natural en el que uno tiene que ir experimentando y a la vez ir dejando ese hombre viejo a un lado para que salga ese hombre nuevo. Y lo más complicado es la mente. Y yo creo que la confusión, Martín, porque sí dice la palabra muy clara que eres una nueva criatura. Una nueva criatura. Exactamente, pero no tienes una nueva mente. Esto es un proceso que nutriéndote correctamente es como vas a lograrlo. Claro, y entonces, amado hermano, para que para ustedes y para nosotros sea este tema central de la mente de Cristo llevadero, Jessica, y posible de practicar y de enlistar mis fallas, mis errores, mis debilidades y mis fortalezas, pues lo hemos dividido, Jessica, en 4 fases. La primera de ellas es ¿qué representa tener la mente de Cristo? Porque a final de cuentas podrá ser muy bonita la vida cristiana o muy difícil según la perspectiva como tú le enfoques, pero en verdad, ¿qué representa tener la mente de Cristo? Y una vez que podamos entender qué es lo que representa el tener la mente de Cristo, tiene que venir una necesidad, bueno, ¿cómo cultivo la mente de Cristo? Claro, mantener eso. Porque debo darle un mantenimiento a esta manera de ser y de pensar. Pero hay una serie de recomendaciones que el apóstol Pablo le da a sus iglesias en su momento y que hoy de manera correcta podemos aplicarlas para cerrar el tema, que es Dios el que guarda nuestra mente. Así que si tú le has entregado tu corazón, aquí la pregunta sería, ¿también le entregaste tu mente? Porque como que la misma oración de fe nos dice, Jesús es el centro de mi vida, Jesús está en mi corazón y creo que lo que tiene que estar es toda tu persona. Así es, tu mente, tu cuerpo, exactamente. Todo tu ser, ¿no? Todo tu ser. Entonces, pues, en este primer programa, Jessica, que es, ¿qué representa tener la mente de Cristo? Voy a irme a 1 Corintios, amado hermano, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Según este texto, Jessica, Pablo está afirmando que las cosas que ha enseñado son aquellas que ha recibido de Dios por medio de la revelación de su Santo Espíritu. Entonces, prácticamente cuando tú ministras a una persona o haces que un nuevo ser confiese a Jesús con su corazón, con su boca, con su mente y toda su esencia, estás prácticamente pidiendo que él también se fundamente en lo que es la palabra de Dios. Entonces, es muy importante entender que tú y yo tenemos que ministrar y tú y yo tenemos que educar y enseñar en base a la palabra de Dios. No hay otra manera de poderlo hacer. Claro. Distinto es que leas un libro paliativo, pero en verdad tu fundamento debe ser la palabra de Dios. La fuente más clara, la fuente más real, una fuente que está viva, ¿no? Y que te nutre. Claro, porque es muy sencillo aquí. ¿Quién instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el único que nos instruye a tener esta mente es la palabra de Dios, inspirada a través del Santo Espíritu y provocada en los hombres este sentido. Ahora, actualmente, Jessica, nosotros también llevamos a cabo este proceso. El mismo proceso que se plantea en 1 Corintios para la iglesia de su momento, ahora nosotros también accedemos al pensamiento de Dios a través de la palabra. Lo hermoso es que el Espíritu de Dios nos guía y así tenemos que enseñar nosotros. Entonces, si tú tienes un buen instructor de la palabra de Dios y tú tienes buenas clases dominicales y tú en verdad tienes un pastor que te guía y es una persona sabia que te lleva hacia la presencia de Dios o hacia la entrega de Dios a través de la palabra, entonces ¿cómo debes enseñar tú o cómo debes evangelizar a los demás? De la misma manera. Porque la idea es reproducirnos, ¿no? Hacer discípulos, ¿no? Claro. Entonces, por eso la urgencia de lo que haces en la iglesia, hacerlo con una doctrina sana, definitivamente cristocéntrico y con el temor de Dios para que podamos reproducir personas de acuerdo a la palabra de Dios, con el temor de Dios, porque si no, pues nos vamos a perder en el camino. ¿Recuerdas en nuestros programas que hablamos de la salvación, la reestructuración, el avivamiento también? El avivamiento de una iglesia depende de los pastores. Entonces, aquí estamos llamados los pastores a predicar forzosamente sobre la palabra de Dios. Claro. Y entonces esto es lo que estamos enseñando. ¿Y qué tendrán que hacer nuestros congregantes? También evangelizar y discipular en base a la palabra de Dios. Ahora, si es cierto toda esta parte de premisas que plantea Pablo a su iglesia de Corintios, estamos entonces nosotros aceptando una postura válida que nos llevaría, Jessica, a preguntarnos. Amado hermano, estas preguntas también son para usted, hoy que amablemente hace el honor de distinguirnos con su atención a través de este monitor para nosotros, pero para usted una gran ventana como es la televisión, una ventana que a través de esta programación de Génesis, la televisión, el canal de la familia que viene a unirnos a través de la palabra de Dios. Aquí las preguntas que nos tendríamos que hacer serían las siguientes. ¿Qué tanto pienso yo como Cristo? ¿Qué tanto pienso yo como Cristo? Qué tremenda pregunta. Yo creo que es una pregunta que te puedes sentar, te puedes simbrar. Y hacer una lista de todas las cosas que no concuerdan de mi pensamiento con el pensamiento de Cristo. Y puede cambiar el rumbo de tu manera de ser en el Señor. Sí, porque mira, tú estás juzgando a los demás, ese no es el pensamiento de Cristo. Claro que no. Tú estás levantando falsos, ese no es el pensamiento de Cristo. Mira, me voy a ir a algo más cercano y real. Tú estás maltratando a tus hijos aún siendo cristiano, ese no es el pensamiento de Cristo. Entonces aquí es una pregunta que parte, amado hermano, desde las entrañas de una persona que tiene que entender que la mente de Cristo no solamente es pensar como Cristo, sino es pensar, actuar y tomar decisiones como también Jesús, el Hijo de Dios, las tomó en su momento. Así es. Otra pregunta es, ¿qué tanto he modificado mi forma de pensar para ajustarla a la manera de pensar del Señor Jesús? También tiene que haber ese reacomodo y ese reajuste al nivel de Jesús, el Hijo de Dios. Y por último, ¿qué tanto ha desaparecido mi voluntad para que exista solo la voluntad del Padre? Entonces estamos aquí con estas preguntas manejando mi manera de pensar, mi pensamiento, mi modificar esta manera de pensar y también viene mi voluntad. Entonces definitivamente en lo más penoso de nuestra vida, a veces la voluntad nuestra es la que más flaquea. Claro. Pero una vez como cristianos y entregados a Jesús,
llenos del Espíritu Santo y fortalecidos en la palabra de Dios Padre, entonces tenemos que sentir que nuestra voluntad ya no debe estar sujeta a nuestra carne, sino debe estar sujeta a la voluntad del Padre, como también Jesús sujetó su voluntad en aquel momento que oraba en el huerto de Getsemaní y estaba a punto de pasar ese momento de muerte y que dijo: Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Estas preguntas te han llevado entonces a poder evaluar, quizás muy pronto que yo te pida una evaluación, pero te permitirán estas palabras de momento en tu casa, ya en tu intimidad, poder reevaluar tu camino de 4 o 5 años como pastora, o crees tú que son preguntas que no le pueden llevar uno a modificar muchas cosas? Yo creo que cuando tú empiezas a compararte con Jesús, la verdad que te empiezas a sentir muy chiquito y no encuentras una respuesta. Claro. Porque bueno, sabemos que llegar a ser como Jesús humanamente es imposible. Claro. Sin embargo, creo yo que si pudiésemos hacer esto, imagínate cada noche evaluar qué hice. O sea, con que exacto, un ejercicio normal. Sí, porque normalmente o queremos hacer todo como a futuro. Yo quiero este año Bueno, hoy no me porté bien, pero mañana sí. Y así no funciona. Es, ok, ¿qué hice hoy? En otras palabras, ver lo que estoy haciendo. Si hoy regañé a una persona o exhorté a una persona sin amor, Jessica, no estás actuando de tal manera. En otras palabras, esto a mí, con este material, me viene a reflexionar. Esto tiene que ser un estilo de vida, eso tiene que ser del diario, claro, para yo poder lograr el objetivo. ¿Y cómo mejora uno los errores? Corrigiéndolos. Así. Primero que nada, dándote cuenta, porque si no te das cuenta, cuánta gente no cree que está mal. Es decir, entonces vamos a pensar que hay una hermanita desesperada con su hijo adolescente que se está portando mal. Hoy le ha tratado mal, le ha regañado, le ha llevado a frustración. Entonces, ¿qué tendrá que hacer la hermana? Mañana tratar de que su ira o su enojo sea diferente hacia su hijo, o llevarlo. Porque entonces, fíjate bien, este ejemplo tuyo y esta manera de reflexionar me lleva a entender que en el momento que yo busco la mente de Cristo, puedo lograr que otros también vayan buscando la mente de Cristo. Es que tus actos, Martín, hacen que la persona reaccione tal cual. Un ejemplo, si tu hijo te está gritando y normalmente tú reaccionas a esos gritos y en esa ocasión no lo estás haciendo, lo primero que va a hacer el joven es decir, a ver, algo está pasando. Algo está pasando. Sí. Entonces, tú eres quien hace ese ambiente del diario, quien hace esa atmósfera. Entonces, si tú estás cambiando, estás tratando de direccionar tu vida a la mente de Cristo y empiezas a actuar diferente a lo que normalmente actúas, claro, aún siendo hijo de Dios, entonces por añadidura empiezan a ver los cambios. Hijo Jesús, yo me equivoqué, hice algo incorrecto con mi madre, pero mi madre en su amor no me castigó como normalmente me castiga, haciendo que yo esté mal. Y el muchacho va a tener que tener otra reacción. Ahora sé que es difícil porque estamos en por la edad. Pero también sé que nadie resiste el amor, no me importa quién sea. Exacto. El amor no se puede resistir. Sí, porque una de las preguntas es ¿qué tanto has modificado tú tu manera de pensar o tu manera de actuar? Y entonces esta pregunta es muy personal. ¿Qué tanto tú has modificado? No qué tanto las circunstancias te han llevado a hacer o no hacer. En medio de un divorcio, ¿crees tú que puedas tener la mente de Cristo? Claro que Yo creo que sí, si lo estás buscando para modificar, pero no si está primero tu ira y tu frustración. Acabas de decir algo, en medio del divorcio no la vas a tener, tienes que salirte. O evaluar, como dices tú. O sea, vamos a hablar del divorcio, estamos hablando de caos, estamos hablando de ira, estamos hablando de molestia. Para poder tener esa mente de Cristo, Martín, te tienes que salir del caos, salir del divorcio, del entorno, dejar aquí la situación, meterte con Dios y ver las cosas de otra manera. Porque cuando estamos airados, cuando estamos lastimados, Martín, lo último que tienes es la mente. Es más, del último que te acuerdas en el mundo. Puedes dejar, de hecho, de congregarte. Es correcto, entonces tienes que, por eso mi punto es de que en medio, no. Durante el proceso, si tú te sales del problema, es muy probable que puedas salir adelante. Sí, porque hay posturas en la vida que vician, vician todo al grado de que hay una confusión tremenda y no solamente te vas a perder tú, sino se van a perder los tuyos, ¿no? Los que dependían de ti. Porque fíjate, en Colosenses, amado hermano, capítulo 1, versículos del 21 al 22, Pablo nos lleva a entender entonces que hay una serie de etapas, Jessica, que tienen mucho que ver con este tema de
¿Qué representa tener la mente de Cristo? Y entre estas está nuestro pasado. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, Él, consciente de nuestra naturaleza de pecado, nos permite ser restaurados, ser reconciliados con el Padre a través de su muerte y resurrección. Y lo más hermoso es que Él nos presenta ante el Padre sin mancha e irreprensibles. Es decir, Él ha preparado todo para poder tener esa reconciliación con el Padre. Sin embargo, ahí yo creo que es donde nos atoramos, Martín. Es donde creo yo que la mayoría de las personas estamos como en una caminadora porque no creemos. No avanzamos. No avanzamos y nos cuesta mucho trabajo entender que no nos ve a nosotros. ¿Sí? Sí. Porque si me viera a mí, no, yo creo que, no sé, aparte de lepra, no sé qué otras cosas tuviera, ¿no? Pero ve a la sangre de Jesús sobre de mí. Y en esa parte... Él no ve al pecador. No, él ve la sangre de su hijo sobre de que Jessica. Ha redimido. Entonces, pero ahí nos cuesta mucho trabajo, Martín, porque yo sigo siendo Jessica, no me cambié, ni estoy en otra ciudad. Entonces, eso nos cuesta mucho porque normalmente los humanos estamos muy relacionados como con un entorno. O sea, si nos vamos a otra ciudad, como que empiezan a cambiar las cosas. Claro. Pero si estamos dentro de la misma ciudad o de la misma casa, como que no vemos cambios. Claro. Entonces, cuando estás hablando de un cambio espiritual, es algo muy difícil porque no es algo tangible, no es algo que tú ves. O sea, Pero sí hay huestes, sí hay entidades que lo están viendo. Ah, claro, definitivamente, por eso hay tantas situaciones o tantos ataques. Pero para mí sí es importante entender que el proceso de cambio al que más trabajo le cuesta es a uno. Claro. Porque él ya te perdonó, tú ya eres una nueva criatura y nuestra meta es tener la mente de Cristo. Ahora, porque sería muy fácil que se nos estuviera recordando siempre, él ya murió y mira, dio la sangre, y que nos estuvieran como bombardeando constantemente, pero entonces, ¿qué estaría pasando con nuestra fe? Bueno, creeríamos porque lo estamos viendo constantemente. No, Martín, y estuvieras actuando de culpa. Claro. O sea, a mí se me hace algo muy triste. O sea, yo me sentiría culpable de que él murió por mí y no estuviera viendo lo más importante, claro, que es por amor, claro, murió por mí. Entonces tiene más validez que una vez te lo digan, lo leas, lo creas, te lo revele el Espíritu de Dios y entonces vivas con esa actitud. Claro, porque sí me explico, suena bien diferente el actuar y el hacer las cosas porque me siento culpable que él murió por mí, a hacerlo sencillamente porque él me ama. Exacto. Por la gratitud de lo que hizo. Exacto. Ahora, otra de las partes que nos presenta Pablo es el cambio de nuestro interior. Una cosa es que nuestro pasado haya sido redimido y presentado sin mancha irreprensible delante de Dios Padre, a el cambio también de nuestro interior. Es en Hebreos, amado hermano, en el capítulo 4, versículos de 12 al 13, donde la palabra del Señor viene a permitirnos esta capacidad de entendimiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la palabra de Dios, una palabra de poder. Entonces, vanamente estás tú tratando de hacer un cambio en una persona. ¿Quién lo va a hacer? La palabra de Dios y el Santo Espíritu. No podrás tú lograr nada porque no tenemos esa naturaleza. Así es, sí. Y a veces cuesta trabajo, hay mucha gente que recibe a Jesús y quiere que todo el mundo cambie y que todo el mundo viva este amor tan precioso que lo y que te molesta cuando los demás vuelven a caer, pero... Y yo siempre les digo, mira, el único que convence de pecado se llama Espíritu Santo y yo me llamo Jessica Torres, entonces nunca voy a convencer a nadie. Claro. Mi deber es nutrirme correctamente para predicar la palabra de Dios, acuerdo y exactamente sin modificar alguna cosa, claro, para que el Espíritu de Dios sea el que los convenza de pecado. Pero ¿quién va a convencer de pecado? Nadie. Pues aquí lo importante es que hagamos un trabajo más de que el hermano o el inconverso que recién le ha recibido y que ya deja de ser inconverso, mejor enseñarle cómo tener esa intimidad con Dios. Correcto. Que es a través de su palabra. Y ser congruentes con lo que predicamos, con lo que hacemos, porque el recién convertido, Martín, llega y está observando todo. Sí. Todo. Entonces,
Cualquier cosa que Y tú deja hagas, tú, eso nos permite ser vulnerables ante Él, porque nosotros como vivimos en una situación ya hasta común, pero el nuevo viene y si no regresa es porque no le gustó lo que vio o lo que escuchó. así es. Entonces es algo complejo en el sentido de que todo lo que tú hagas, cualquier cosa que parezca que está en contra de Dios, la persona ya va a juzgar el todo, sin entender que somos humanos y que tú no Claro. puedes poner los ojos en el hombre, porque la palabra es clara y maldito es el que los pone. Ahora, literalmente interpretando estos pasajes bíblicos, esto nos lleva a dos posturas. Dios nos comunica su mente, sus planes y sus propósitos. Eso me queda claro porque Él dice aquí, los redimió y los presentó sin mancha y irreprensibles delante de Dios Padre. Entonces Dios nos comunica su mente, sus planes y sus propósitos. Eso me queda claro. Lo vemos a través de los profetas, a través de la palabra profética, a través de la administración, etcétera. Ahora, Dios nos lavó mediante la sangre de su Hijo. Eso también queda claro. Si algo hizo la sangre de Jesús en esa cruz fue redimirnos y lavarnos. Así es. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿no estaremos ofendiendo a Dios al tener nuestros propios pensamientos o pensamientos contrarios o que se resistan a la voluntad de Dios? O sea, ya mismo Dios Padre nos ha dado sus planes y sus propósitos. A través de las Sagradas Escrituras está esto más que entendible. Y entregó a su Hijo único y lo entregó por amor, para que nos redimiera y la salvación fuera accesible. Entonces, ¿por qué seguimos pensando totalmente diferente a Él si nos conviene pensar como Él piensa? ¿Por qué seguimos resistiéndonos? Y esto me lleva a entender, lo estamos ofendiendo. Porque Él dice, no matarás y está sucediendo lo contrario. No hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. El resumen de los mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el momento en que no estamos haciendo esto, estamos de una manera muy ofensiva tratando a nuestro Creador. Y nos excusamos con que somos humanos, nos excusamos con que somos carne, nos excusamos que tenemos una naturaleza pecaminosa, y la cual sí la tenemos. Sin embargo, entre más estés en el Señor y con el Señor, más fácil es que puedas menguar, más fácil que puedas, yo digo, leer más a muerto que a carne recién asada, ¿no? Entonces, sí es importante esa comunión con el Señor para que puedas tú llevar este caminar que no sea una carga, Martín, porque pareciera, hablas con gente, Martín, y parece que estás sufriendo. Y bueno, cuando estás maduro está bien, pero el que no le conoce dice, Claro. ay no, qué horror, eso de ser cristiano no. Claro. Entonces, qué importante es cómo presentemos a este Cristo resucitado. Y aquí lo fundamental está, amado hermano, en que nuestra naturaleza humana y nuestro pensamiento humano pues totalmente son diferentes al pensamiento de la naturaleza divina, la naturaleza Claro. espiritual. Entonces nosotros suponemos que las cosas un buen día se van a corregir y no, si no haces tú un cambio no caerá la corrección del cielo, porque se requiere tener la mente de Cristo. Y es precisamente este profeta de fuego, el gran profeta de la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios, Isaías, quien en su capítulo 55, versículos del 8 a 9, nos da clara pauta a través de la inspiración del Espíritu de Dios, de que en verdad nuestra naturaleza humana no es igual a la naturaleza divina. Por eso nos conviene aferrarnos a ese Dios de poder, a ese Dios creador y a su Hijo, al unigénito, que por tanto amor fue entregado a nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Fíjate bien, los pensamientos de Jehová tu Dios no son igual a tus pensamientos, y mis caminos no son igual a los caminos de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no tenemos un Dios que nos ha engañado. Como tus caminos son diferentes a los míos, tus pensamientos son diferentes a los míos, yo te quiero acercar y he creado un puente correcto para acercarte a mí, y ese es mi Hijo amado, en quien he puesto todas mis complacencias, lo envío, lo hago en el sumo amor que tengo por ustedes, y adelante. Y entonces todo está siendo puesto en charola de plata. Pero es muy difícil menguar, por eso a veces es tan complicado el diariamente estar creyendo y viendo lo que tú eres y tratar de compararte a tener una mente de Cristo, una mente perfecta, una mente divina, ¿no? Entonces, si no empezamos en alguna parte, Mati, con nuestro diario vivir
y examinándonos así como iniciamos el programa, pues ¿cuándo vamos a llegar a la meta? Claro, yo te decía antes de arrancar nuestro programa que la manera más sencilla y objetiva de contestar esta pregunta, ¿cuál es mi postura ante el hecho de poder entender que yo debo tener la mente de Cristo y me conviene tener la mente de Cristo? Es decir, entonces, ¿qué representa para mí tener la mente de Cristo? Digo, porque a lo mejor lo analiza y dices tú, no me conviene, ¿verdad? Porque yo quiero llevar una vida liberal, una vida de todo menos de sujeción al Padre, pues entonces no te conviene tener la mente de Cristo. Pero si tu tirada es, y perdón que use esta palabra, pero si tu objetivo es la vida eterna, necesariamente necesitamos tener la mente de Cristo. Jessica, en este tu minuto, ¿qué ha representado para ti ir en búsqueda de esa mente de Cristo? Pues yo creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas el día de hoy y yo sí quiero que quede algo bien claro. Sé que pareciera muy difícil, de hecho pareciera complejo el poder buscar tener la mente del Señor, pero yo estoy segura y tengo la convicción de que si tú te llenas de la fuente divina, de la palabra de Dios, si tú te metes con Él, si tú platicas con Él, es así como cuando eres terrenal y te juntas con alguien, te empiezas a parecer, empiezas a hablar como Él, empiezas a tener gestos como Él, empiezas a decir cosas como Él. Si tú te metes con el Señor, si tú platicas con Él, vas a empezar a caminar como Él, vas a empezar a hablar como Él. Y lo más bello, que vas a ser un digno embajador en esta tierra de un Jesús resucitado. Amén. Es cierto, amado hermano, no es fácil, tiene un sentido quizá bilateral lo que hoy le estamos presentando a usted, pero lo cierto es que tener la mente de Cristo es ir buscando a Cristo, es ir buscando a Jesús. Y en ese encuentro con Él usted podrá valorar, razonar y hacer los cambios necesarios. No podemos solos, tenemos que estar siempre sujetos a la autoridad de este ser creador, de este ser divino, de este ser espiritual. Aquí lo importante no es tanto lo que uno pueda enseñarle a usted, aquí lo importante es lo que su mente y su corazón están dispuestos a aprender. Creo yo firmemente, como lo ha manifestado el profeta Isaías a través de la inspiración del Espíritu de Dios y poder haber dejado plasmado estos hermosos puntos de enseñanza. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mi camino no son tus caminos. Eso me indica entonces que tengo un Dios de poder y de gloria y de honra, que dentro de su infinita misericordia y amor ha preparado todo un proyecto hermoso de salvación. Él tiene una urgencia por reencontrarse conmigo, con Martín. ¿Qué tengo que hacer yo? Tener una urgencia por reencontrarme por las personas que amo y que están cerca de mí, con mi esposa, con mis congregantes, con mis hijos, con mis nietas. Y en esa urgencia creo que yo también puedo ir trabajando un cambio con los que amo. No puedo ayudar al que no amo, yo puedo ayudar al que amo y por añadidura vendrán muchos hechos a favor. Le amamos, le bendecimos. Este es su programa Un Minuto Basta. Le esperamos. Bendiciones.